Pedro Robledo, que es el coordinador del área Diversidad e Inclusión. Y Pedro Robledo es uno de los jóvenes dirigentes que ha impulsado con mucha fuerza todo el trabajo de la ley contra la violencia en las escuelas y la llamada en realidad ley de bullying, la ley 28.892. Pedro, te saluda Jorge Haley, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Bueno, Pedro, me imagino, bueno, sorprendido y conmovido por este nuevo hecho sobre un tema en el que vos particularmente venís trabajando muchísimo y que de hecho hace horas nada más, en una columna de opinión que publicabas en Infobae, exigías la reglamentación de esta ley que fue aprobada en el Congreso. Bueno, la reglamentación la venimos exigiendo hace más de medio año. Eh, la verdad que fue una ley que surge del consenso de los distintos partidos políticos en nuestro país. Yo le llevo el proyecto el año pasado a la presidenta. Era un proyecto de la diputada Cornelia Schmidt-Liermann del PRO. Y la presidenta nos puso a trabajar con el diputado Larroque, con la diputada del Frente para la Victoria Mara Brauer y con el entonces senador por la Capital Federal Daniel Filmus. La verdad que para empezar fue una experiencia nueva, que fuerzas políticas se pudiesen sentar sobre una mesa y coordinar una agenda de trabajo en conjunto. Y fue una sorpresa el día de la sanción, porque la verdad es que pensábamos que era una ley que no iba a salir porque ya había tenido media sanción en diputados y su modificación en el Senado exigía que se volviese a votar en diputados. Por lo tanto, iba a ser un proceso legislativo muy pesado, pero se hizo la realidad la ley y el entonces senador, inclusive mediante redes sociales, agradeció el trabajo en conjunto con el partido político, el PRO, y inclusive con la senadora Morandini del Frente Amplio. Por lo tanto, ese es un primer punto importante, que todas las fuerzas hayan puesto una misma agenda con este tema. Pero después de medio año, el relato que vos hacías recién antes de darme la palabra, no me hace más que ponerme triste y decepcionado de que el Estado, después de 30 años de democracia, no pueda tomar cartas en el asunto, que esta situación no se pueda revertir. Eh, Hoy leía en una encuesta que hizo la Universidad Católica Argentina en el 2011 que el 87% de los argentinos tienen preocupación en este tema. También es una encuesta que salió en el diario La Nación, también Sí. refleja este dato. Y la encuesta que se hizo en la UCA reflejaba que el 54% de los estudiantes había sufrido en la secundaria un acto de violencia, de discriminación o un acto que se lo reconoce hoy como bullying, ¿no? De acoso en el ámbito escolar. Pedro, Sí, a ver, yo quería preguntarte también sobre, digo, tomemos el caso, este último caso dramático, el de Naira Cofreses. A ver, si esa ley hubiera estado reglamentada y vigente, o sea, ¿qué cosas o qué se hubiera podido hacer para que esta situación no terminara como terminó con la muerte de esta chica? perfecto. Bueno, en primer punto, la ley prevé previene fuertes entrenamientos en los colegios para los profesores e inclusive distintos cursos dentro de los niveles primarios y secundarios para concientizar sobre el tema de la violencia en las escuelas. Hoy hay dos temas muy importantes en los jóvenes que son, por un lado, la violencia en las escuelas y el tema de las adicciones que no entran en la currícula escolar, es decir, no se enseña en las clases el respeto por el otro, no se enseña el peligro de las adicciones. Por lo tanto, esta ley ya generaría un ámbito de conocimiento sobre la problemática, es decir, poner en el tapete lo que está pasando, poner la situación general de la violencia. Ujú. Y otro de los grandes puntos de esta ley es el 0800 gratuito y nacional que se pondría en acción después de la reglamentación de la ley. ¿Cómo Ujú. se podría haber prevenido? Uno de los puntos más importantes que se trabaja en la violencia en las escuelas es que la persona que sufre la violencia, el acto de violencia o el acto de acoso, no habla, no dice lo que le pasa, solamente el 30% de los casos son denunciados. ¿Pero por qué pasa esto? Y porque el chico no le quiere decir al profesor que un alumno lo está molestando. ¿Por qué? Porque obviamente va a volver a la clase y los alumnos, los compañeros, van a aumentar el acoso frente a este chico por el mero hecho de que es un buchón. Claro.
Y los padres tampoco pueden hacer mucho, porque el padre, ¿qué puede hacer frente a que los compañeros lo molestan en el colegio? ¿Llamar al padre del otro compañero? Yo tengo 22 años, fui al colegio como habrás sido vos, y sabés cómo son los códigos en una clase. Por lo tanto, nosotros creíamos que el Estado es quien tenía que tomar cartas en el asunto, pero el problema acá era que, como bien sabemos, el sistema de educación depende de cada provincia. Generar una herramienta federal era muy complicado, pero lo logramos. Este 0800 lo que permitiría sería que una persona que sufre acoso pueda llamar a este número y le dé conocimiento al Ministerio de Educación Nacional. ¿Para qué? Uno, para que quede archivada la denuncia que se hace. Ujú. Y el Ministerio de Educación de esta oficina nacional puede dar intervención a la escuela en los distintos distritos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, sabemos muy bien que hay provincias que son más conservadoras que otras, por ejemplo las provincias del norte, donde por ejemplo la ley de educación sexual integral no se cumple. Entonces, ¿qué pasaría si un chico homosexual denuncia en su escuela que un compañero lo molesta? Hemos recibido casos donde el propio director no acciona frente a esto porque no le parece mal. Al contrario, le parece una aberración la homosexualidad. Ahora, si un organismo nacional da intervención a la escuela, nos parecería que la resolución del tema se podría hacer con mayor eficacia y con mayor rapidez. Pedro, ahí te pregunto y entramos en un debate un poquito más, por ahí en un punto más complejo. Sí, ¿Cómo gestionarías? Digo, yo creo que en todos los colegios de la Argentina existe el bullying, porque en todos los colegios hay una palabra que a mí me gusta mucho, que la escuchaba siempre en España, que se habla de los cafres, ¿no? Los cafres son estos chicos que son un poquito, arman en su bandita, su grupito, y que se dedican a molestar al resto de la gente. Estos existen cuando yo iba al colegio hace 30 años y cuando vos ibas al colegio hace 10 años, ¿no? menos. Entonces, bueno, menos todavía. Entonces digo, ese tipo de grupitos, de banditas, han existido siempre y seguramente van a existir. La única inquietud que yo te planteo cuando me hablas de un 0800 es cómo gestionás desde un ministerio nacional cada Sí. caso para los millones de alumnos que hay en la Argentina y donde además hay otra cosa. Una cosa puede ser el bullying y otra cosa puede ser una pelea donde dos chicos, porque discuten, uno le diga algo al otro. O sea, esto ha Exacto. pasado siempre, ¿no? Digo, o sea, Bueno, sí. yo entiendo su duda y para eso, obviamente, esta oficina que recibiría las denuncias espero que sea puesta con los mayores especialistas en el tema para la recepción de las denuncias y puedan discernir entre una pelea entre dos adolescentes o un caso progresivo de abuso en una institución. Eh, Nosotros creemos que obviamente no es lo mismo la pelea entre dos chicos que cuando uno ya siente que no puede ni siquiera acceder a su clase o no puede acceder a su colegio porque ya es generalizada Ujú. el acto de violencia que sufre este chico. Nosotros, a ver, cuando vos me preguntás cómo haría para recibir la cantidad de denuncias, nosotros creemos que acá lo que hay que poner en foco es que hoy los chicos no tienen un canal para poder expresar lo que les pasa. Eso es lo que reflejan los pocos estudios que hay en la Argentina. O sea, los pibes no pueden decir qué es lo que sienten, no pueden decir a un profesor que fueron atacados, no le dicen a sus padres, ni siquiera a veces le dicen hasta a sus propios compañeros. Por lo tanto, me parece que hay que poner el foco en la cuestión en que hay que crear un mecanismo para que los chicos puedan expresar lo que les está pasando en las escuelas y creemos que así como hay un 0800 para prevenir los casos de violencia de género y que ha funcionado muy bien y que la presidenta lo ha reglamentado y funciona, se puede hacer con el mismo mecanismo el 0800 para prevenir la violencia en las escuelas. Mm. Por lo tanto, la recepción de denuncias, cómo eso lo aplicaría el Estado Nacional, se podrá discutir y fijar en el momento de la reglamentación. Lo que sí nosotros podemos ver ahora es que no hay cifras, por ejemplo, desde el Estado, no se cuentan con cifras sobre esta problemática. Y como bien decía hoy un artículo de un famoso diario en nuestro país refleja que el 87% de los argentinos se muestra preocupado frente a esta problemática. Claro. Yo por lo menos y las personas que participamos en esta ley creemos que el Estado tiene que estar presente y va a ser una de las mejores maneras para poder combatir esto que hoy sufren miles y miles de chicos en todas las escuelas. Muy bien, Pedro Robledo, coordinador del área Diversidad e Inclusión, muchas gracias por Muchas el gracias a vos. contacto con Infobae. Será hasta la próxima, gracias. Adiós.